Diálogos del Pensamiento. Muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer mucho al programa Diálogos en Pensamiento y especialmente a la doctora Marta Vergara por la invitación a participar con ustedes. Me es un placer compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la formación ciudadana. Hablamos de currículo en el sentido amplio de la palabra, es decir, no solamente tratamos aquí los contenidos, sino que todo aquello que normalmente se llama currículo oculto, que tiene que ver con nuestras actitudes, con la disposición de las aulas, con la disposición de las escuelas. La interculturalidad como currículo es un asunto por demás complejo que desde mi punto de vista se define prioritariamente por la actitud de la institución escolar. La actitud tiene que ser una actitud de escucha, de diálogo, de consenso, de participación, para que la interculturalidad, en otras palabras, la diversidad de maneras de ver el mundo y de resignificar el mundo, tengan cabida en la escuela. No solamente tiene que ser un ejercicio al interior de la escuela, sino que tiene que ser desde mi punto de vista, un ejercicio que la escuela hace con su entorno, con la comunidad a la que pertenece. Y esta actitud de transparencia, de apertura, de puertas abiertas, de diálogo con la comunidad, tiene que ver con aprender a valorar todo aquello que es valioso en nuestras comunidades, y eso es muy diverso, desde el medio ambiente hasta todas las manifestaciones humanas en su complejidad y diversidad, así como el de reconocer todo tipo de problemáticas que aquejan nuestras sociedades. Hoy en día la interculturalidad tiene que ser glocal. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Ludger Pries, la glocalidad implica que estemos pensando siempre en dos dimensiones, en lo local y lo propio, y cómo es que esto local y propio contribuye a lo global y planetario. Ya no nos podemos permitir el lujo de estar pensando en culturas cerradas, en naciones cerradas. Somos ciudadanos del mundo, ciudadanos locales. Porque solo a nivel de nuestra localidad, nuestra aula, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, podemos tener acciones directas. Pero estas acciones directas tienen impacto en todo el planeta y de ello tenemos que estar conscientes. Si nosotros tiramos plásticos y no limpiamos nuestros rellenos sanitarios, toda esa basura va a dar a los mares y eso afecta al planeta entero. Y ya no podemos decir, bueno, pues es un problema nacional. En este sentido, la interculturalidad es muy compleja porque no tiene que ver con una o dos culturas. Tiene que ver con muchas maneras de resignificar el mundo por las personas que pertenecen a diversos grupos sociales y que por lo tanto perciben y resignifican su mundo de manera diferente. No es lo mismo ser mujer en nuestra sociedad que ser hombre. Pero hay otras sociedades en las que esta diferencia es aún mucho mayor. Entonces, en ese sentido, la interculturalidad tiene que ver con el diálogo y la aceptación de todo aquello que es diferente. Nuestros seres humanos que tienen alguna limitación o capacidades diferentes, nuestros compañeros en el aula que tienen diversos estatus económico, nuestros compañeros que tienen diversas raíces y orígenes étnicos, todo ello va a conformar una manera diferente de percibir y de resignificar el mundo. No nada más por determinantes externas, también por determinantes internas, como los ritmos, las capacidades, la evolución de las facultades de cada persona, que se desenvuelven a ritmos diferentes. Una escuela, un currículo intercultural implica un currículo que acepta la diversidad, que acepta el diálogo, que acepta el compromiso de construir
comunalidad o comunidad, como le querramos llamar. Comunalidad, en el sentido de nuestros pueblos originarios, conlleva una enorme responsabilidad de todos los actores. Y tenemos que aprender a esta escucha, a este consenso, a este diálogo, para encontrar una forma armónica en la que todos los seres que conforman esta sociedad se sientan a gusto. El currículo intercultural, en ese sentido, es un currículo complejo que invita a los profesores y a todos los trabajadores en la educación a deconstruir esta idea hegemónica nacional que hasta ahora ha permeado los currículos, tratando de uniformizar desde los ritmos de aprendizaje. Los niños en diciembre tienen que saber leer y escribir si entraron en agosto a la escuela. No hay en nuestra cultura escolar una cultura de aceptación de la diversidad. Más bien queremos homologar a todos. Y cuando decimos que queremos incluir a todos los estudiantes, generalmente es incluirlos a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar. La forma de organizar las bancas escolares es otra manera de contribuir a un individualismo exacerbado, porque pues sálvase quien quiera, porque no hay diálogo, no hay consenso, no hay darle vueltas, reflexionar sobre los problemas de manera conjunta y encontrarles solución. No hemos tenido como cultura escolar la capacidad de realmente establecer la característica básica de todo encuentro humano, que es el diálogo entre pares, el diálogo de maestros con alumnos. Más bien son muchos monólogos en paralelo los que coexisten en las instituciones escolares. Y yo creo que para un currículo intercultural este es el mayor reto. Si además pensamos que tiene que haber un auténtico diálogo con los padres de familia, con la comunidad, con el barrio, y que lo que va a formar a los ciudadanos del mundo son tres características desde mi perspectiva. Por un lado, la capacidad de escucha y diálogo entre seres humanos. Luego, la capacidad y escucha de diálogo entre los seres humanos y su entorno físico y natural, porque si no escuchamos a nuestra madre tierra, la probabilidad de que podamos sobrevivir como humanidad es poca. Y la tercera es el compromiso de estar en el aquí y ahora con nuestros problemas y empoderar a nuestros estudiantes a que sean parte de la solución de cualquier problema que aqueja su círculo íntimo o su círculo global y planetario, pasando por todos los niveles intermedios. Y en ese sentido, la diferencia entre una formación ciudadana adecuada y una formación ciudadana en el papel lo va a hacer la diferencia en actitud y la capacidad de compromiso real que se tenga por parte de las instituciones escolares y de los maestros para formar a las jóvenes generaciones en este compromiso y en esta actitud en la que los seres humanos tenemos de dos: o somos parte del problema o somos parte de la solución. Eso sería un poco con respecto al currículo mis reflexiones. Con respecto a la especificidad, relación entre culturas en la ciudad, quisiera decir que el aporte específico es precisamente esta actitud de diálogo y de apertura a lo otro, a la otredad. Generalmente pensamos que la interculturalidad es conocer otra cultura y seguir tal cual. No es solamente conocer, es precisamente tratar de comprender las perspectivas, los valores, las creencias de otros. Es esta apertura a la diversidad de subjetividades que no solo se dan entre culturas, sino que también se dan entre grupos sociales dentro
de una cultura que normalmente se le da un nombre, por ejemplo, la cultura mexicana. Pero no es lo mismo ser mujer que ser hombre, y hay diferencias muy grandes en otras culturas. No es lo mismo ser miembro de un grupo originario que ser miembro de un grupo descendiente de españoles. No es lo mismo ser alguien que ha crecido en la costa que ser alguien que ha crecido en el altiplano. En ese sentido, la interculturalidad es este encuentro con la otredad. Y si eso lo vemos como una enorme riqueza, como un enriquecimiento de nuestra propia vida, el poder conocer diferentes maneras de percibir el mundo, de resignificar el mundo, de darle valor a las cosas y a los hechos, a las relaciones, de cierta manera, todo esto nos va a ayudar a conformar una sociedad más comprensiva, pero también más comprometida en encontrar la forma de darle su lugar a todos los miembros que conforman esta comunidad, independientemente de su origen étnico, de su clase social, de las capacidades que tiene, de las formas en las que se quiere relacionar en lo personal. Todo esto son componentes que enriquecen nuestras sociedades, que le dan precisamente este crisol de colores a nuestra existencia. El aporte de la interculturalidad es esta apertura al diálogo, esta apertura a la escucha, esta actitud de compromiso con la construcción del bien común y de la comunalidad. Es este compromiso por encontrarle una solución dialogada y consensada a las problemáticas, es este compromiso por actuar y vivir y conducirse en consecuencia. Y esto implica desde cosas tan pequeñas como el cuidado que tenemos de nuestro entorno, el cuidado que le damos a la basura, como el cuidado que tenemos en escuchar todas las voces cuando estamos pidiendo una opinión, pero también el cuidado y la sensibilidad que tenemos para poder decir, pues en este momento fulanito no está en disposición de participar. La vida entre los seres humanos es compleja, la interculturalidad le añade un poco más ingredientes que lo hace aún más complejo, y en ese sentido pienso que la interculturalidad es un excelente punto de partida para la formación ciudadana, no solamente en las ciudades. Sí creo que también tenemos que reflexionar sobre lo que hemos fomentado a través de los libros de texto, que es una cultura netamente urbana, la misma que hemos introducido inclusive hasta en nuestros pueblos rurales, generando imaginarios en los cuales pues nuestros pueblos cada día se parecen más a las ciudades, por ejemplo, porque los materiales de construcción para las viviendas se han adaptado a lo que se usa en la ciudad, no solamente por cuestiones de querer imitar lo de la ciudad, sino también por el valor que socialmente se le asigna. Si una casa de adobe nunca es sujeto de crédito, una casa de materiales de concreto sí. Hemos llegado a acercar nuestros espacios en las áreas rurales, quitando la transparencia con el medio ambiente. No nos hemos dado cuenta en qué medida la escuela ha fomentado estos imaginarios tan homogéneos, tan poco diversos, tan excluyentes como en los que vivimos. Y el reto es precisamente la deconstrucción de estas cosas y la construcción de imaginarios mucho más amplios, mucho más
coloridos, mucho más diversos en todos los sentidos. El aporte específico de lo que la interculturalidad le aporta a la comprensión entre culturas en las ciudades, ciertamente es esta actitud de comprensión y de diálogo de la otredad. Comprensión de y diálogo con la otredad. Es decir, esta actitud de aceptación, de encuentro amoroso, es lo que requerimos para ir construyendo sociedades más incluyentes, más diversas, en este siglo tan característico de muchos movimientos poblacionales, de muchas migraciones, de muchos encuentros entre pueblos, entre grupos, entre formas de ver las cosas de manera y desde perspectivas diferentes. La interculturalidad aporta esta actitud para el diálogo, y yo quisiera en ese sentido hacer notar que para nuestras escuelas y para la cultura escolar esto es un enorme reto. Nuestra cultura escolar se mueve normalmente con monólogos que coexisten en la institución y muy pocos diálogos. Desde la conformación del aula, desde la disposición de las bancas, no tenemos espacios de diálogo más que en los preescolares, donde ciertamente los niños ahora están sentados en grupitos que dialogan entre sí. En cuanto subimos a primaria, la mayoría de las escuelas siguen con sus bancas individuales, ordenadas por filas, poniendo a los estudiantes a competir. Tristemente, el enfoque por competencia se ha muy mal entendido, porque no se trata de poner a las personas a competir, sino que el desarrollar sus facultades, sus capacidades, eso es un enfoque por competencias. Y estas son cuestiones que en nuestra cultura escolar están todavía muy lejanas en los imaginarios de la mayoría de los docentes y de los directores y supervisores de nuestro sistema escolar. La idea de plantear problemas, ponerlos sobre la mesa, dejar que los chicos piensen por cuenta propia, que sean creativos, que busquen alternativas, que tengan espacios de reflexión y de diálogo, de indagación propia. Hoy en día con las tecnologías esto es mucho más sencillo que antes. Creo que son oportunidades que no hemos sabido aprovechar y que son muy propias de esta actitud de diálogo que fomenta la verdadera interculturalidad. Si no nos damos a la tarea de comprender a nuestros estudiantes, comprender cómo resignifican el mundo, comprender el mundo del que provienen, y además poner a estos mundos individuales y muy subjetivos en contacto con las problemáticas que tenemos a nivel global, pues poco estaremos contribuyendo a la interculturalidad y mucho menos a la formación ciudadana. Una característica básica, como decía yo, no solamente es esta actitud de diálogo y de escucha, sino que este compromiso con la sociedad en la que vivimos. Es un compromiso por buscar soluciones a las problemáticas que tenemos, por buscar aportaciones creativas a resolver los problemas que tenemos. Si tuviéramos una sociedad más comprometida con eliminar la violencia, tendríamos mucho menos violencia en nuestros entornos. Pero en la medida en la que cada quien se encierra individualmente y no asume los problemas como un problema comunitario, como un problema de la ciudadanía, como un problema que afecta el bien común, difícilmente vamos a ser parte de la solución. Tampoco la solución se la podemos dejar a los otros, es decir, a la policía o a la seguridad. Son coadyuvantes, pero básicamente quienes tenemos que garantizar esta armónica convivencia entre culturas, entre grupos, entre formas diversas de ver el mundo,
somos los ciudadanos que tenemos esa capacidad de comprender al otro empáticamente y amorosamente y de apelar al otro de manera empática hacia posturas éticas, hacia posturas ciudadanas, hacia posturas en las cuales buscamos de manera conjunta, consensada y dialogada, sin imposiciones, el bienestar de la mayoría. Y esto pues obviamente tiene que empezar en las escuelas, y esto implicaría desde modificar la disposición en las aulas hasta abrir estos diálogos interculturales, abrir las escuelas hacia las comunidades, lograr mucho mayor permeabilidad y transparencia con el entorno y con los diferentes grupos sociales de este entorno. Es buscar esta manera conjunta de reflexionar, es darnos el tiempo para el diálogo. El diálogo toma mucho más tiempo porque implica la escucha del otro, implica la comprensión de lo que hemos escuchado y luego poner sobre la mesa qué es lo que nosotros pensamos al respecto, y luego del otro lado es la misma historia. Estos procesos toman tiempo, estos procesos son humanamente cálidos, pero también tienen los ritmos que los seres humanos les pueden imprimir. La interculturalidad, con su afán de comprender al otro, es la que nos da esta especificidad a la construcción de ciudades multiculturales. ¿Qué modelos de ciudad vislumbramos desde la interculturalidad? Pues básicamente yo creo que son modelos de ciudades humanas y humanizantes, y tenemos mucho que construir en ese sentido, porque estamos compitiendo contra una visión hegemónica que tiene grandes intereses de los productores para que todos los ciudadanos sean consumidores. Ya no tenemos interés en generar este diálogo, estos espacios de encuentro, estos espacios de comprensión mutua. Queremos resolver los problemas con robots. Si ya no encontramos suficientes enfermeras, en lugar de cuestionarnos si estamos dándoles condiciones de trabajo satisfactorias, dignas y además un sueldo y una remuneración adecuada, pensamos, bueno, pues entonces mejor que lo haga un robot. En ese sentido, yo creo que compiten dos visiones del mundo básicamente, una que va hacia mayor individualización, menor compromiso entre los seres humanos, mayor instrumentación y mediación tecnológica para resolver las problemáticas, y todas las personas que pensamos que nuestro reto como humanidad es precisamente generar mayores espacios de diálogo, espacios de cuidado cálido, espacios de compromiso entre ciudadanos, espacios de compromiso con la madre tierra, espacios de compromiso hacia una sociedad más justa, espacios de compromiso hacia soluciones, si bien pueden ser tecnológicas, pero que sean soluciones para las grandes problemáticas que tenemos, como por ejemplo disponer de la basura, producir sin contaminar, producir con materiales de bajo impacto, reducir la explotación de las materias primas de nuestro planeta. Todas estas cuestiones tienen que ver con la interculturalidad, y hay pueblos enteros que se han resistido a este desarrollo dominante en el que todos somos reducidos a productores y consumidores, y volverle a dar esta dimensión sagrada a nuestra cotidianidad, esta dimensión espiritual a nuestro encuentro como seres humanos, a sacralizar de alguna manera nuestra vida cotidiana como lo hacían nuestros pueblos originarios, con un profundo respeto hacia la madre tierra, un profundo respeto hacia todos los miembros que conforman nuestra sociedad y una gran empatía
para lograr que aquellos miembros de nuestra sociedad que no colaboran para lograr un lugar armónico, sino que ejercen violencia, que son agresivos, que los podamos acompañar de manera empática y amorosa a trascender estas formas de relación entre los seres humanos. Si no tenemos y pensamos que los seres humanos somos capaces de generar sociedades más amables, más justas, entonces pues la interculturalidad hace muy poco sentido. Al igual que hace poco sentido la inclusión hacia un modelo de desarrollo y de vida que es depredador y que no contribuye a desarrollar nuestras capacidades como seres humanos, sino que simplemente reduce a los seres humanos a objetos, a consumidores, a personas problema, cuando no logran sumarse a este proyecto de desarrollo que muchos pueblos no comparten y muchas culturas están resistiendo. La escuela ha sido instrumento de fomento de este modelo de desarrollo homogeneizante, urbanizante, con una homogenización de todos los seres humanos, y el gran reto es de construir estos elementos homogeneizadores a los cuales contribuye grandemente el sistema escolar y abrirnos a sistemas diversos, multicolores, en los que todos tenemos cabida. En ese sentido, el reto para la interculturalidad es sumamente grande, pero también muy emocionante, y podemos pensar que como seres humanos sí tenemos la capacidad de construir sociedades más amables para todos quienes forman parte de ellos. En este sentido, creo que el camino todavía es muy largo y las oportunidades de desarrollo enormes, y que tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios que se siguen resistiendo a la cosificación del ser humano. Y ahí está nuestro gran reto, porque la interculturalidad también es un reto para el humanismo en este siglo XXI.